Qué bien que me la preparó todo Carlitos. ¿Empiezo yo? Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al pleno. En primer lugar, pues como es el primer pleno, el pleno, aunque sea extraordinario de organización, pues me gustaría dar la bienvenida a todos los diputados. Espero que todo nuestro trabajo sea fructífero para la provincia y saludar a los medios de comunicación, que supongo que a partir de hoy va a ser un trabajo y una información conjunta también para los ciudadanos. Pues si les parece, le doy la palabra al secretario y que proceda a dar lectura al primer punto del orden del día. Bueno, el primer punto que aparece en el orden del día es la aprobación del acta de la sesión constitutiva celebrada el pasado día 25 de junio para su aprobación en caso de que se muestre conformidad por los señores diputados. ¿Algún diputado tiene alguna objeción sobre el contenido del acta de la pasada sesión de 25 de junio? Pues procedemos a someter a votación el acta, salvo que consideren ustedes que se puede aprobar por unanimidad. Grupo de Ciudadanos. A favor. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Partido Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Por tanto, queda aprobada el acta de la sesión del 25 de junio. Pasamos al segundo punto del orden del día, por el señor secretario. El segundo punto es toma de conocimiento de la constitución de los grupos políticos y de la designación de sus portavoces. Se han presentado escritos de los distintos miembros de la corporación que han quedado integrados en el Grupo Político Partido Popular, con 16 miembros, designando portavoz a Carmen Fernández Caballero. El Grupo Socialista, Partido Socialista, integrado por 6 miembros, designando portavoz a don Miguel Ángel Blanco Pastor y portavoces suplentes a doña Rosa María Juanes Gutiérrez y don Mariano Martínez Hoyos. El Grupo Ganemos Palencia, integrado por don Félix Iglesias Martín y Eduardo Hermida Mestanza, designando portavoz del grupo a don Félix Iglesias Martín. Y el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, integrado por don Juan Cruz Vidal Carazo, que también es portavoz. Con fecha posterior, el Grupo Parlamentario Popular, si no tienen inconveniente el resto de los grupos, ha presentado un escrito nombrando suplentes. Lo digo porque no se nombraron en el primer escrito y se ha presentado un escrito del Grupo Popular nombrando como portavoces suplentes a don Luis Calderón Nájera y a María José de la Fuente. Pasamos al tercer punto del orden del día. De lectura al señor secretario, por favor. El tercer punto es la toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia sobre constitución de la Junta de Portavoces. Por resolución de 2 de julio de 2015, la señora Presidenta de la Diputación ha dispuesto que se declare constituida la Junta de Portavoces, que queda integrada por la Presidenta de la Diputación y los portavoces de los grupos políticos que anteriormente han quedado mencionados, dando cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación. Pasamos, aunque en la toma de consideración el señor portavoz sabe que no cabe el turno de palabra, le voy a dar la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos, si le parece, para que muestre su opinión sobre Muchas gracias. al respecto. Muy brevemente, decir simplemente que este grupo, el Grupo Socialista, está de acuerdo, lógicamente, con el decreto de presidencia. Refrenda de esta forma lo que en el reglamento orgánico de la Diputación viene. Simplemente 2 cuestiones.
Primera, que esta Junta de Portavoces se ciña meramente a cuestiones de régimen interno de las sesiones y nunca a cuestiones políticas. Por eso tenemos otros órganos. Lo iremos viendo a lo largo de las sesiones. Esperamos que esto sea así, simplemente una cuestión organizativa. Y luego la siguiente, que sea el instrumento de verdad de control de las sesiones de las comisiones que luego aprobaremos. Que esta Junta de Portavoces funcione de esta forma. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su opinión. Iremos viendo el contenido de la Junta de Portavoces entre todos y nada más. De lectura al señor secretario al quinto punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, que es el punto número 4, se refiere a la resolución de la señora presidenta de 1 de julio de 2015 por la que se resuelve nombrar vicepresidente de la Diputación Provincial de Palencia al diputado don Luis Antonio Calderón Nájera, disponiendo asimismo que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y que se dé cuenta de esta resolución a la Corporación Provincial. Pues no tomando a nadie la palabra, de cuenta el señor secretario ahora sí del quinto punto del orden del día. Quinto punto es una resolución de la señora presidenta de fecha 7 de julio de 2015 sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno. Concretamente, se nombra miembros de la Junta de Gobierno a los diputados siguientes: don Luis Calderón Nájera, doña Carmen Fernández Caballero, don Javier San Millán Merino, don Urbano Alonso Cajigal, don María José de la Fuente Fumbellida, don Miguel Ángel Blanco Pastor, don Félix Iglesias Martín y don Juan Cruz Vidal Carazo. Esta resolución se notificará a los designados y será publicada también en el Boletín Oficial de la Provincia, así como se dará cuenta o se está dando cuenta a la Corporación en pleno. Le doy la palabra al señor Blanco por tiempo máximo, si le parece, como es una toma también en consideración por tiempo máximo de 2 minutos. Muchas gracias por permitir la participación de este grupo. Estamos de acuerdo en la creación, lógicamente, de la Junta de Gobierno con representación de todos los grupos políticos en ella, en concreto 5 miembros del Partido Popular, 1 miembro del Partido Socialista, 1 miembro de Ganemos y 1 miembro de Ciudadanos. Nos hubiera gustado haber tenido la representación que por número corresponde. Sabemos que es potestativo de la Presidencia el nombrarlo y esperemos que se recapacite por parte de la Presidencia en ese sentido y lleguemos a una situación de mayor equilibrio en ese órgano, que no hay que olvidar que es un órgano de decisión y con bastante importancia dentro de la Administración. Nuestra propuesta, y se la trasladamos aquí en el Pleno, sería 5 Partido Popular, 2 miembros del Partido Socialista, 1 miembro de Ganemos y otro de Ciudadanos, cumpliendo así de esta forma con 9, que sería la presidenta, y cumpliendo con el tercio que obliga legalmente. Reconocemos la buena intención en el sentido de darnos participación a todos los grupos, pero pedimos esa parte de representación que creemos que estamos en derecho de hacerlo. Gracias. Pues muchas gracias, señor Blanco. No le voy a decir lo que usted ya se ha adelantado, que se ha puesto la venda antes de la herida. Es facultad de la presidenta nombrar los miembros de la Junta de Gobierno. También es voluntad, no solo de la presidenta, sino de este grupo político, de la presidenta y de todos los miembros del Partido Popular, dar participación, diálogo y transparencia en el funcionamiento de la institución provincial. Por lo tanto, mire, no le voy a sacar los distintos supuestos, porque tanto de gobiernos de un signo o de otro hay juntas de gobierno de distintas composiciones, pero me voy a ceñir a lo que hemos hecho aquí. Creo que la Junta de Gobierno es un órgano importante en el que tienen que tener conocimiento todos los grupos políticos del funcionamiento de la institución y de la toma de decisiones, y por lo tanto yo creo que no es un tema de representación, porque así no está configurado en la legislación local. Si fuera así, sería un órgano proporcional y no lo es, sino que es un órgano precisamente de asesoramiento a la presidencia de la institución. Por lo tanto, espero que en esas funciones de asesoramiento me aporten muchas propuestas el resto de los grupos. Yo voy a estar, desde luego, atenta a ellas para mejorar en esas resoluciones, pero me va a permitir que, por lo menos en este momento, mi Junta de Gobierno de asesoramiento sea la conformación
que viene en la resolución y agradeciéndoles que participen en ella y que desde luego opinen, porque ahí vamos a estar todos precisamente en ese asesoramiento a la Presidencia, que son las funciones de la Junta de Gobierno. Muchas gracias. Por el señor secretario, puede dar lectura al 6º punto del orden del día. Sexto punto, toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia sobre delegaciones de área y de servicio. Por resolución de 7 de julio de 2015, la señora Presidenta ha dispuesto conferir delegaciones genéricas de las competencias de la Presidencia a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno en los términos que se detallan. Primero, Área de Hacienda y Asuntos Generales. Delegado de Área, don Javier San Millán Merino. Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: Hacienda, recaudación y gestión tributaria, presidencia, personal, organización, régimen interior, transparencia y participación ciudadana, contratación, administración del patrimonio provincial, boletín oficial de la provincia e imprenta provincial, informática y administración electrónica. La segunda, Área de Acción Territorial. Delegado de Área, don Urbano Alonso Cajigal. Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: asistencia a municipios, desarrollo provincial y planificación del territorio, fomento, protección civil y extinción de incendios, nuevas tecnologías en el territorio, infraestructuras provinciales, arquitectura, vías y obras, parque móvil de maquinaria, industria, planes provinciales de obras y servicios y seguridad y salud en los contratos de obras. La tercera, Área de Promoción Económica, Empleo, Agricultura y Turismo. Delegado de Área, don Luis Antonio Calderón Nájera. Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: empleo y promoción económica, turismo, cooperación interterritorial y asuntos europeos, agricultura, ganadería y desarrollo rural y medio ambiente. La cuarta, Área de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad. Delegada de Área, doña María José de la Fuente Fonbellida. Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: servicios sociales, inmigración y cooperación al desarrollo, consumo, mujer, familia, infancia, igualdad de oportunidades, juventud, escuela universitaria de enfermería y residencia de mayores San Telmo. La quinta y última, Área de Cultura y Deporte. Delegada de Área, doña Carmen Fernández Caballero. Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: cultura, museos y villas romanas, publicaciones culturales, archivos, deporte, ocio y tiempo libre y plaza de toros. Estas delegaciones genéricas abarcan el conjunto de materias comprendidas en su propia denominación e incluyen la facultad de dirigir y gestionar los servicios correspondientes al área, así como la de adoptar las resoluciones administrativas que para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros. Asimismo, los diputados delegados de área tendrán atribuida la ejecución de las resoluciones y acuerdos de los órganos de la Diputación que afecten al ámbito material de su respectiva delegación, salvo que se disponga otra cosa. En tercer lugar, en el marco de las facultades genéricas antes delegadas, se delegan expresamente en el diputado delegado de Área de Hacienda y Asuntos Generales una serie de atribuciones específicas que, si les parece, omito relacionar porque es muy como quieran, vamos. ¿Quiere que le dé lectura íntegramente? Sí. ¿Algún portavoz tiene interés en que el secretario de lectura íntegra las delegaciones de las competencias? Entonces, figuran en esa resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Y paso entonces al apartado cuarto. Cuarto, conferir las siguientes delegaciones especiales de servicios dentro de las áreas que se indican, que comprenderán la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes. Dentro del área de Hacienda y Asuntos Generales, delegado de Transparencia y Participación Ciudadana y de Contratación, don Gonzalo Mota Alario. Delegado de Administración de Patrimonio, Boletín Oficial de la Provincia, Imprenta Provincial e Informática y Administración Electrónica, don Carlos Morchón Collado. Dentro del área de acción territorial, delegado de Asistencia a Municipios, Desarrollo Provincial y Planificación del Territorio y de Protección Civil y Extinción de Incendios, don Adolfo Palacios Rodríguez. Delegado de Vías y Obras y del Parque Móvil, don José Antonio Arija Pérez. En el área de promoción económica, empleo, agricultura y turismo, como delegado de servicio, don Mario Granda Simón, como delegado concretamente de agricultura, ganadería, desarrollo rural y medio ambiente. En el área de servicios sociales, juventud e igualdad, delegada de inmigración y cooperación al desarrollo y de consumo y juventud, doña Carolina Balbuena Bermúdez. Y delegada de mujer, familia, infancia e igualdad de oportunidades, doña María José Ortega Gómez. En el área de cultura y deporte, delegado de archivos, museos y villas romanas y de publicaciones culturales, don Javier Villafrola Fierro,
y delegado de Deporte, Ocio y Tiempo Libre, don Gonzalo Pérez Ibáñez. Los diputados delegados de área supervisarán la actuación de los cometidos específicos atribuidos a los diputados con delegación de servicio incluida en su área respectiva. La Presidencia se reserva, respecto de las competencias delegadas en las distintas áreas, las siguientes facultades: recibir información puntual y detallada de la gestión de la competencia delegada y de todos los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación, debiendo ser informada con carácter previo a la adopción de las decisiones de trascendencia. Dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias delegadas. El nombramiento del personal funcionario de carrera y la contratación del personal laboral fijo de plantilla. La aprobación de las bases, la convocatoria y la adjudicación mediante libre designación de puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional. Ejercer la potestad sancionadora y disciplinaria. Resolver los recursos de reposición que se formulen contra las resoluciones que se dicten por delegación, salvo en materia tributaria y recaudatoria, y aprobar las convocatorias de subvenciones y su resolución, así como la concesión de subvenciones directas. Estas delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente a la fecha de este decreto, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Muchas gracias. El señor Blanco tiene la palabra. Gracias. Lo daba por hecho ya. Nos damos por enterados de las áreas delegadas. No me ha dicho lo de los 2 minutos, así que va con algo de riesgo esto, Sí que 2 cuestiones o 3 cuestiones, si me permite, muy rápidamente, de forma telegráfica. Nos hubiera gustado que en estas áreas hubiera venido algo reflejado en relación a la lucha contra la despoblación. Nosotros en el pleno de organización dijimos que había 2 grandes problemas. El empleo correcto viene en una de las áreas, sin embargo el tema de la despoblación no viene. Incluso podía haber venido, y lo damos como idea, de forma transversal para todas las áreas organizadas. Sinceramente, en ese sentido mal empezamos y esperamos de verdad enmienda por parte del equipo de gobierno, porque sabe que es una de nuestras reclamaciones. Otra cuestión, y con esta terminamos, es el tema de hay una serie de cuestiones que vienen marcadas que están delegadas en los delegados del área, para la redundancia, como por ejemplo aprobación de pagos y facturas con carácter general, aplazamiento y fraccionamiento de deuda, aprobación de certificaciones de obra, aprobación de bases de selección y nombramiento de personal. Son cuestiones que este grupo entiende son lo suficientemente importantes y esperamos que cuanto menos pasen por la comisión informativa correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Me va a permitir que le haga una apreciación respecto, puesto que el modelo organizativo tiene mucho que ver con los objetivos y con el discurso de investidura que realizó esta presidenta, que la lucha contra la despoblación, usted mismo lo ha dicho, es una temática transversal y, por lo tanto, no es encuadrable en un área de competencia, en este caso, exclusiva. Lo que sí que le digo es que vamos a hacer políticas de lucha contra la despoblación y que, como usted ha dicho, tiene mucho que ver con áreas económicas, con materia de empleo, con materia de servicios, etcétera. Sabe usted que esto no es una cuestión ni solo de Palencia, ni solo de Castilla y León, y me atrevo a decir ni solo de España, pero en Palencia sí que hay un compromiso precisamente de que el objetivo conjunto de todas las políticas sea la lucha contra la despoblación, precisamente por ser transversal. Se debe encuadrar en cada una de las acciones o planes o planificación de cada una de las áreas. Sería muy complicado encuadrarla en cada una de las áreas. No dude que es objetivo, como es lógico, del equipo de gobierno de esta institución, y esperamos, desde luego, contar en eso con su apoyo. En segundo lugar, en cuanto a la delegación de competencias, sin que se va a ir a comisión, precisamente esa participación y transparencia en comisión es lo que busca en la actividad en las próximas convocatorias de comisión, y no dude usted que no solo porque lo pidan ustedes, sino porque lo haremos a petición propia, informaremos de las cuestiones importantes de cada una de las áreas en comisión. Perdón, de lectura. El secretario al séptimo, si no me equivoco, séptimo punto del orden del día. Toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia sobre delegación de atribuciones de la Presidencia en la Junta de Gobierno. Es una resolución de 7 de julio por la que
Se delegan en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones propias de la Presidencia. Asegurar la gestión de los servicios propios de la comunidad autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobadas por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección de los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo de plantilla, así como los concursos para la provisión de puestos de trabajo. Aprobación de las convocatorias de becas de estudio y ayudas a alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería. Distribución entre las entidades locales de la provincia de las ayudas correspondientes a programas o acuerdos marco en materia de servicios sociales. Ejercicio de acciones judiciales y administrativas y defensa de la corporación en materias que no sean de competencia del Pleno. Adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Diputación Provincial y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. La aprobación de convenios de cualquier naturaleza y cuantía, exceptuados los convenios expropiatorios. La resolución de expedientes sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. La resolución de expedientes de deslinde y recuperación de oficio de bienes provinciales. La aprobación de expedientes de ingreso en establecimientos provinciales. La aprobación de expedientes de la Caja Provincial de Cooperación. La autorización y disposición de gastos correspondientes a los asuntos delegados en esta resolución. Informar los expedientes de alteración de términos municipales cuando afecten a la delimitación provincial, informar los expedientes de constitución, modificación o supresión de mancomunidades, informar los expedientes de creación, modificación o supresión de entidades locales menores. Segundo, dar cuenta de esta resolución al Pleno y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. El señor Blanco tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Me va a permitir. Gracias. Nos parece bien que se deleguen atribuciones de presidencia en Junta de Gobierno. Va en la línea que nosotros opinamos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que vamos por el buen camino. Anteriormente, y enlazándolo con el punto anterior, ha sido una serie de delegaciones en delegados del área que también podían haberse delegado en Junta de Gobierno. Se podía haber aprovechado para haberlo hecho en esta Junta de Gobierno y nos hubiera gustado aún más esta delegación, pero aún así, de verdad que por esta línea es por la que entendemos que tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Por el señor secretario puede dar lectura al 8º punto del orden del día. Propuesta sobre el régimen de sesiones del Pleno de la Junta de Gobierno. La Presidencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula propuesta de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno y de la Junta de Gobierno en los siguientes términos. Sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán periodicidad mensual y se celebrarán el último jueves de cada mes a las 10 horas. Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, periodicidad quincenal y se celebrarán el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 10 horas. En caso de ser festivo el día en que corresponda celebrar sesión ordinaria, se trasladará al siguiente día hábil y por decreto de Presidencia debidamente motivado podrá modificarse el día y hora de celebración de las sesiones, pero no la periodicidad. Por el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra, si quiere hacer algún tipo de una intervención. Bueno, nosotros nos abstenemos en este punto, pues consideramos una cuestión intrascendente y de organización. Por el portavoz de Ganemos. Bueno, nosotros es la misma conformación que ha habido durante estos 4 años pasados y nos parece bien, ¿no? Es obvio que yo creo que tiene que ser algo de consenso entre todas las fuerzas políticas que estamos cuando van a ser los plenos y van a ser las juntas de gobierno. Por nuestra parte no hay ninguna objeción. Muchas gracias. Señor Blanco, tiene la palabra. Simplemente señalar que estamos lógicamente de acuerdo con el régimen de sesiones, efectivamente coincide con las anteriores. Nos parece correcta la frecuencia de un pleno al mes y 2 juntas de gobierno. Lógicamente cabe la posibilidad de extraordinarias cuando se necesite. Y además nos parece bien que estén fechadas sus celebraciones a lo largo del año por una cuestión organizativa. Nuestro voto, ya lo adelantamos, va a ser favorable. Pues muchas gracias a todos. Si les parece, procedemos a la... Perdón, por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz
Doña Carmen Fernández Caballero. Bueno, aunque nosotros también estamos a favor de esta propuesta, evidentemente, bueno, pues todo lo que facilite el proceso democrático de esta institución y además de manera como se ha hecho aquí, coordinada, pues va a contar con nuestro voto y aprobación. Pues si les parece, procedemos a la votación de la propuesta. Grupo Ciudadanos, ya ha adelantado. Abstención. Abstención. El señor Iglesias. Sí. Grupo Socialista. Sí. ¿Y Grupo Popular? Sí. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta sobre el régimen de sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno con una abstención y 3 votos a favor. Por el señor secretario, puede proceder a dar lectura del 9º punto del orden del día. Propuesta sobre creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Pues, señora presidenta, se propone que para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno de la Corporación se constituyan las siguientes comisiones informativas permanentes: Hacienda, Cuentas y Presidencia, Personal y Régimen Interior, Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, Promoción Económica y Empleo, Acción Territorial, Cultura, Deportes, Desarrollo Agrario y Medio Ambiente y Turismo. Cada comisión abarca el conjunto de materias comprendidas en su denominación y estará integrada por 11 diputados, de los que 6 pertenecerán al Grupo Popular, 3 al Grupo Socialista, 1 al Grupo Ganemos y 1 al Grupo Ciudadanos. Las comisiones informativas contarán con un presidente y un vicepresidente conforme al artículo 97 del Reglamento Orgánico de la Diputación. La presidencia de cada una de las comisiones la ostentará la de la Corporación y en su nombre uno de sus miembros designado por la presidencia. El vicepresidente se elegirá entre los miembros de la comisión y sustituirá al presidente en los casos legalmente previstos. La adscripción concreta de los diputados a cada comisión se realizará mediante escrito del portavoz del grupo respectivo, dirigido a la presidencia, del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación. Podrán actuar como suplentes de los miembros de cada grupo todos sus integrantes, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el acta de la sesión respectiva. Las comisiones permanentes celebrarán sesión ordinaria con la periodicidad que las mismas establezcan, en la fecha, hora y lugar que inicialmente se acuerde. Muchas gracias. Turno de intervención de los grupos políticos. Por el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, me sobran 9. Consideramos que es excesivo el número de miembros de las comisiones. Nos parece que 11 personas en una comisión informativa, que no es vinculante tan siquiera, es excesivo, y más aún cuando son comisiones que están retribuidas. Así también nos parece excesivo el número de reuniones, que son 2 al mes, porque se supone que es para facilitar la participación, pero luego no se facilita la participación por otros cauces, como es con las dedicaciones exclusivas a los grupos, a los portavoces de los grupos, de todos los grupos. Nosotros tenemos una propuesta mucho más sencilla y más básica, que es que las comisiones estén formadas por 5 personas, 2 del Partido Popular y 1 respectivamente de PSOE, Ganemos y Ciudadanos. Serían igual de operativas, serían más económicas y serían más fáciles de llevar. Es nuestra opinión. Muchas gracias. Perdón, por Ganemos Palencia, el señor Iglesias tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, nosotros, un poco en la misma línea lo que estaba apuntando el portavoz de Ciudadanos, ¿no? No se entienden unas comisiones que son prácticamente la mitad del quórum de diputados. Hace pensar mal sobre por qué es este procedimiento. En la anterior legislatura había igual 25 diputados y el reparto ahora con un grupo más, pues lo lógico en nuestro caso es que haya 5 diputados del Grupo Popular, 2 del Grupo Socialista, como se estaba la pasada legislatura, que en esta legislatura tiene 2 diputados menos y en cambio pasa a tener un diputado más de representación en las comisiones, lo cual es también llamativo y representativo, y luego pues un diputado por cada uno de los otros grupos, en este caso Ganemos, Palencia y Ciudadanos, ¿no?
Entonces nosotros por ahí, desde luego, no lo podemos compartir, porque ya digo que unas comisiones de la mitad del quórum de la Diputación no parecen nada operativas y llevan a otras consideraciones que no creo que sea lo que se busque dentro de la Diputación. Gracias. Por el señor Blanco tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias. Pues señalo varias cuestiones. La primera cuestión es que, lógicamente, en cuestión de organización de las comisiones no es una propuesta nuestra, digo en las áreas. Entonces, por lo tanto, eso que quede claro, porque nuestra propuesta iría en otra línea, ¿no? Nos parece bien, en ese sentido, la representatividad por miembros de cada una de las comisiones, digo, el equilibrio. Al final, la representatividad es una cuestión que aprovecho de nuevo para solicitar el miembro en la Junta de Gobierno. En este caso, vemos claramente que la representatividad por número de diputados queda garantizada, y es una obviedad, porque además así lo marca la ley, que tiene que haber la proporcionalidad que corresponda. La frecuencia de las sesiones es una cuestión que a este grupo, sinceramente, no le preocupa. No nos preocupa que haya muchas comisiones. Es más, nos encanta tener carga de trabajo. Por lo tanto, todos los miembros de este grupo están encantados de tener esa carga. Ahora bien, decimos y lo decimos claramente, el diputado delegado del área va a tener tiene que ser capaz de dotar, lógicamente, a cada una de las comisiones del contenido correspondiente. Pero también, como no solo es exigir, sino también ofrecer en política, nosotros también tendremos que ser capaces, no este grupo, sino todos los grupos aquí presentes, de dotar también a esas comisiones de contenido. No sirve de mucho pedir transparencia y participación y, cuando se concede la transparencia y la participación, no cumplir con ella. Por lo tanto, el compromiso del Grupo Socialista en ese sentido es de aportar en esas comisiones todo lo que nuestra capacidad o todo lo que tengamos en la mano. A partir de ahí, entendemos desde este grupo, y es a lo que nos dedicamos, a atender a los ciudadanos, que la ciudadanía debe de ser la gran beneficiada de esta nueva forma de organizar, en el sentido de que cuanto más contenido, y eso lo tiene que tener claro los ciudadanos de Palencia, cuanto más contenido tengan esas comisiones, va a haber dos cuestiones claras. Una, más trabajo se va a tener que desempeñar en la provincia, porque el delegado del área y todos los miembros de esa comisión más trabajo van a tener que hacer. Y, lógicamente, va a haber una mejor fiscalización, y eso es lo que queremos, por parte de los grupos de la oposición en cada uno de los asuntos que en esas comisiones informativas se lleven a cabo. Sinceramente, y por parte de este grupo, queremos quedar claro una cuestión. Si esto se hace bien, será la provincia la que se beneficie. Si se hace mal, será la Diputación la que se desacredite. Nos lo jugamos. Sinceramente, hay una cuestión que no nos gusta. Nos hubiera gustado que, al igual que el Pleno y la Junta de Gobierno quedan fechadas y regladas, queden también fechadas y regladas estas comisiones, por dos cuestiones claras. Una, por una cuestión de orden, y dos, por una cuestión de compromiso con la celebración de las sesiones, que obligaría a todos a dotar de contenido a esas sesiones. Estaremos vigilantes que ese contenido sea real y no sea ficticio. Simplemente señalar, por último, e insistir en el tema, que no es la propuesta, y eso hay que entenderlo, de este grupo en cuestión de áreas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Fernández Caballero. Buenos días. Evidentemente, esa sí que es nuestra propuesta, y nosotros entendemos que con esta propuesta todos los servicios de esta casa pues quedan completos. Se da solución al tema del área de deportes, que en la pasada legislatura quedó pendiente de aprobación de una nueva comisión, y entendemos que con ello se cubre toda la oferta que tiene que dar esta Diputación, y que, además, pues efectivamente los ayuntamientos, los municipios y nuestros vecinos van a ser los beneficiados. En cuanto a lo que es el carácter de la propuesta y del incremento de números de personas en las comisiones, bueno, pues nosotros también, efectivamente, nosotros sí que somos bien pensados, y a nosotros sí que nos hace pensar esta propuesta bien, porque lo que nos va a hacer, efectivamente, como dice el portavoz del Partido Socialista, es trabajar mucho por el bien de esta provincia y por el bien de los municipios. Y aquí yo creo que si tenemos que tener todo claro, es que venimos a trabajar. Efectivamente, ese incremento, pero es un incremento que también se hace tanto en el equipo de gobierno como en el equipo de la oposición, nos va a permitir llevar esa transparencia de la que todos hablamos, llevar esa participación y llevar ese trabajo a unas cotas mucho más altas que las que ha tenido esta institución hasta este momento. Efectivamente,
En su momento tendremos que dar cuenta, porque es una cuestión, como lo ha dicho don Miguel Ángel, de trabajo y de descrédito para la institución y para los diputados de la institución, de todos los grupos en general, si no lo sabemos hacer, pero será algo que redunde en el beneficio de la provincia si lo hacemos bien. Por lo tanto, entendemos que esta es una propuesta adecuada, que es una propuesta que logra que la Diputación se adapte a una dinámica de trabajo mucho más moderna, mucho más personalizada y mucho más beneficiosa para el resto de los municipios, y nosotros entendemos que desde el grupo de trabajo de la oposición vamos a estar abiertos a esas propuestas para que se beneficien todos, y sobre todo porque tenemos que entender que este nuevo criterio lo que hace es que nos toque participar efectivamente a todos, tanto a los delegados de servicio, a los delegados de área, pero también a los portavoces de los grupos de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Me van a permitir que haga solo una pequeña alusión a que si no están fechadas y regladas las comisiones se van a reunir cuando tengan carga de trabajo, y esa carga de trabajo, como bien ha dicho el señor Blanco, supone el planteamiento en comisión de todas las iniciativas, ya sea del grupo de gobierno como de cualquier grupo de la oposición. Precisamente, en política, las comisiones informativas lo que nos permite es debatir cada una de las propuestas que tenga cada grupo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un ámbito en el que de forma reglada y en forma de debate vamos a poder plantear las iniciativas, ya sean de control, ya sean de propuesta, etcétera, que tenga cada uno de los grupos. Fechadas y regladas, como va a depender del número de carga de trabajo que tengan, pues es difícil que estén fechadas y regladas. Por un lado, las tenemos que aprobar, y luego ya les digo que en Junta de Portavoces hablaremos de con qué criterios vamos a establecer el funcionamiento respecto a reservar, digamos, unos periodos de tiempo al mes para que cuando haya carga de trabajo se celebre en las comisiones. Pero no tengan duda ninguna, lo digo por alguna alusión de otros portavoces, no del señor Blanco, que las comisiones se van a celebrar cuando tengan iniciativas, propuestas y mociones que presenten los grupos políticos. Por eso se reúnen para trabajar. Muchas gracias. Sí, no sé si quiere intervenir. No. Bueno, señor Iglesias tiene la palabra por 5 minutos para realizar su réplica. Gracias. Nosotros nos referíamos a la operatividad. Creemos que para trabajar no menoscaba el trabajo en el que haya una comisión, sean 6 personas del grupo de gobierno, en este caso, y 5 de la oposición, o sean 5 personas del grupo de gobierno y 4 de la oposición. Eso no menoscaba el trabajo, incluso puede ser al contrario. Puede ser perjudicial a la hora de alargar y de bloquear en un momento dado lo que se está trabajando. Por ahí encontramos una pega y un problema. Todo esto subyace en torno a unas modificaciones que ha habido respecto a las retribuciones, para ser claro. Entonces pensamos que esto se hace con un objetivo de recuperar por parte de los señores diputados pues parte de ese tema de las retribuciones. Por nosotros, en torno a que haya 2 comisiones, nosotros no tenemos ningún problema en que haya 2 comisiones, como bien ha dicho la señora presidenta, siempre y cuando esas tengan cargas de trabajo. Pero yo llevo 4 años en esta institución y se me hace muy cuesta arriba pensar que comisiones como la de deportes, en las cuales hemos sido convocados de una media de 3 veces al año, pasemos a ser ahora convocados en torno a 24 veces al año o 20 veces al año, ¿no? Entonces son situaciones que a nosotros nos cuesta entender. Hay otros planteamientos en otras áreas que, si ustedes nos van a facilitar más información y eso va a generar más transparencia, nosotros vamos a estar de acuerdo y nosotros vamos a tratar de aportar. Pero, desde luego, lo que no se pueden forzar son las comisiones para el tema de las remuneraciones de los señores diputados. Porque en caso de que se genere esta dinámica, no duden de que más temprano que tarde este grupo va a romper la baraja. Me va a perdonar, señor Iglesias, pero creo que parte de una confusión. En la propuesta no van 2 comisiones. La única comisión obligatoria es la que establece el reglamento
para dictaminar los asuntos del Pleno. Tampoco se ha dicho, ni va en la propuesta, que haya un número de comisiones por un área concreta. Lo único que se ha establecido es una composición de comisiones que se reunirán, en su caso, en función de las iniciativas y del trabajo que tenga. Por lo tanto, no hay ningún número establecido de comisiones en la propuesta. Creo que se está refiriendo usted a un supuesto que no va en la propuesta de este Pleno y, por lo tanto, el que se reúna más una comisión que otra, pues probablemente sea lo normal, será en función de la carga de trabajo. Quiero decir que no confunda usted la creación de las comisiones e introduzca un elemento que no va en la propuesta, porque, como es lógico, no puede ir ningún número de celebración de comisiones porque no sabemos la carga de trabajo que van a tener. Lo digo por aclarar la propuesta que vamos a votar en todo caso. Gracias. Pues no habiendo más intervenciones, pasamos a la votación de la propuesta por el Grupo de Ciudadanos. En contra. Por Ganemos Palencia. No. Por el Grupo Socialista. Abstención. Por el Grupo Popular. Sí. El señor... Bueno, queda aprobada la propuesta con 2 votos en contra, una abstención y el voto a favor del Grupo Popular. Por el señor secretario, se puede dar lectura al siguiente punto del orden del día. Propuesta sobre delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno. Por la Presidencia se propone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 785, el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 781/86 y los artículos 70 y 71 del Real Decreto 2568/86, que el Pleno de la Corporación, con el fin de agilizar la gestión administrativa, delegue en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones: el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria, la autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la Corporación para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la resolución motivada que reconozca la compatibilidad o declare la incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la entidad local, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/84 del 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el establecimiento y modificación de los precios públicos, la ampliación del número de anualidades, así como la elevación de los porcentajes a que se refiere el apartado 3 del artículo 174 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la aprobación de gastos plurianuales de competencia plenaria, el nombramiento de comisiones gestoras en los términos previstos para la legislación electoral general y la declaración de lesividad de los actos dictados en materia tributaria en los casos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la Ley General Tributaria. Por el portavoz de Ciudadanos. Bien, dada la mayoría absoluta del Grupo Popular en los 2 órganos que se citan, la delegación de competencias del Pleno a la Junta de Gobierno, pues para nosotros es un hecho intrascendente, porque en ambos órganos poco tenemos que decir. Nada más. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor Iglesias. Bueno, pues el tema ya es los plenos, digamos que es el ámbito más público, ¿no?, de que tiene la política, es la representatividad más pública y más cercana al ciudadano. Aquí te encuentras con un contrapunto, ¿no? El contrapunto es el siguiente: la operatividad en los plenos y la situación de dar publicidad real a las circunstancias, ¿no?, de cara al ciudadano. Nosotros preferimos
que se tenga operatividad en los plenos. Que se tenga operatividad en los plenos. Pensamos que lo que se tiene que dar es prioridad a los plenos, ¿no? Y que toda esta carga, cuanto más sea posible, se derivara en los plenos. Entonces, bueno, sí está dado. Por nuestra parte, creo que pensamos que todas las partes que se tendrían que tratar todo esto en los plenos. De todas maneras, pues nuestra posición será de abstención. Muchas gracias, señor Iglesias. Tiene la palabra el señor Blanco. Muchas gracias. Adelantamos ya de primeras que no estamos de acuerdo con esta propuesta. Reconocemos varias de cal y una de arena. En ese sentido, la de arena es esta en este pleno de organización. Y lo hacemos por lo siguiente. Como ya hemos dicho, somos partidarios de que el mayor número de asuntos vayan a los órganos, lógicamente, de decisión, y el mayor órgano de decisión es el Pleno. Y además de ser el mayor órgano de decisión en el sentido de representatividad, también es el que más trascendencia tiene a la opinión pública. Quitar competencias al Pleno en ese sentido no es que digamos que vaya en aras de la transparencia. Sé qué asuntos son y lo conocemos, pero nos hubiera gustado que se hubieran quedado dentro de los contenidos que este Pleno puede aprobar. Cuestiones como establecimiento y modificaciones de precios públicos, yo creo que son lo suficientemente relevantes como para estar en el Pleno. Aprobación de gastos plurianuales de competencia plenaria o nombramiento de comisiones gestoras en el ámbito de la legislación electoral. Entendemos que son lo suficientemente relevantes, incluso más relevantes que algunas de las cuestiones que se traen a pleno, para poderles haber quedado como competencias del mismo. No estamos en absoluto de acuerdo con esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Carmen Fernández Caballero. Desde el Grupo Popular sí que estamos de acuerdo con esta propuesta, porque efectivamente es una propuesta más de trámite administrativo. Hay asuntos en los que se necesita una agilidad especial, una rapidez en la gestión. El hecho de que haya un pleno mensual imposibilita en cierto sentido esa agilidad, y el hecho de que haya 2 juntas mensuales, 2 reuniones de la Junta de Gobierno mensuales, nos permite que estos temas que necesitan pues esa aprobación más rápida se lleven allí. No quita ningún tipo de importancia al Pleno, no quita ningún tipo de transparencia en la gestión y en la información, puesto que hay representantes de todos los grupos en la Junta de Gobierno en la que se va a llevar este trámite. Por lo tanto, nosotros, de cara a esa agilidad y a esa consideración de que hay temas que sí que requieren un proceso especial, estamos a favor. Muchas gracias. En turno de réplica. ¿Algún portavoz? Señor Blanco. Simplemente indicar, siguiendo las áreas que se ha dicho, no creo que la modificación de un precio público se tenga que adoptar en 15 días la decisión, o sea, el planteamiento del mismo se hará mucho antes. La aprobación de los gastos plurianuales de competencia plenaria, es decir, cualquier convenio, vendrá marcado, lógicamente, con una previa negociación, y espero que informado en la comisión y sé que informado en la comisión correspondiente, y el nombramiento de una comisión gestora al amparo de una legislación electoral, entiendo que conoceremos con tiempo, y hay unos márgenes creo recordar que de 30 días para poder nombrar la comisión gestora. O sea que la cuestión de rapidez en los trámites administrativos a este grupo no le vale. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. A veces es difícil hacer confluir distintos principios: transparencia, publicidad, agilidad, gestión. En algunos asuntos a veces hay que primar unos y en otros hay que primar otros. No quiere decir ni que tengan más importancia ni menos importancia. Se han optado por esta delegación de competencias en aras de primar en algunos aspectos unos u otros, por supuesto dejando el resto, como es lógico, en competencias del Pleno. No se ha menoscabado en ningún caso la transparencia y la participación, porque eran asuntos que, como usted ha dicho, son de interés, precios públicos, etcétera, pero van a tener ustedes cumplida información, no solo el día de la Junta de Gobierno, sino, como he dicho, además, en las comisiones informativas tienen ustedes la capacidad de preguntar, ¿no? Por lo tanto, sobre los distintos temas. Por lo tanto, sé que es difícil a veces hacer confluir los 2 principios sin que prevalezca uno sobre otro, pero en estas cuestiones pues hemos pensado que a veces esa aprobación más ágil pues tienen que entrar en vigor en determinadas fechas. Como no coincida con el Pleno, pues hay que esperar casi un mes para poder que entren en vigor precisamente, por ejemplo, esos precios, ¿no? Muchas gracias. Procedemos a la votación de la propuesta. Grupo de Ciudadanos. Abstención.
Señor Iglesias, ganemos. Abstención. Señor Blanco. No. Grupo Popular. Sí. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta con 2 abstenciones, un voto en contra y un voto a favor. Por el señor secretario, puede dar lectura a la propuesta del siguiente punto del orden del día. Punto número 11. Propuesta sobre asignaciones a los grupos políticos. Por la señora presidenta se propone lo siguiente. El artículo 73.3, párrafo segundo de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora las bases del régimen local, posibilita a las corporaciones la asignación a los grupos políticos de una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. En base a dicha norma y para que los distintos grupos que integran esta corporación puedan dotarse de los medios necesarios para el mejor desempeño de su función representativa, se propone que sean asignados las siguientes dotaciones económicas anuales: 1.272,49 euros fijos a cada uno de los grupos y el mismo importe por cada uno de los diputados que integran el grupo, lo que haría un total anual distribuidos entre los distintos grupos en función del número de diputados de 36.902,21 euros. En el segundo semestre de 2015 se libraría el 50% de las anteriores cantidades. Según las bases de ejecución del presupuesto, estas cantidades deben destinarse a gastos de funcionamiento de los grupos correspondientes al presente mandato. No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo, al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, y los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo pida. Perdón, por el portavoz de Ciudadanos. Bien, pues entendemos que es una propuesta razonable. No tenemos experiencia, no sabemos lo que vamos a necesitar o no. Por lo tanto, no nos vamos a oponer a ella. Muchas gracias. Por el señor Iglesias, tiene la palabra. Sí, bueno, nosotros hace un par de años pedimos la justificación de los gastos de los grupos de gobierno. Y estaban de los grupos que estamos representados dentro de la Diputación. Entonces, las conclusiones que se sacaron fueron que el Grupo Popular en 2 años de legislatura le había sobrado, tenía la mitad del importe sin gastar, es decir, tendría los 21.632 euros, no les había gastado porque no les había hecho falta. El Grupo Socialista lo había ingresado directamente en la cuenta de su partido, con lo cual no se pudo justificar. Nosotros lo justificamos y todavía se nos hicieron unas correcciones por intervención en las que no se pudieron justificar unos gastos que tuvimos que se tuvieron que abonar. Nosotros consideramos, primero, que esta cantidad es elevada, que se debe de rebajar. Ahora mismo se pagan los 1.272 euros y consideramos que es elevada. Consideramos que una rebaja al menos de 300 euros hacia los 900 euros es más que suficiente por grupo parlamentario, por grupo en Diputación. Y además, en la primera Junta de Gobierno pediremos se pida la justificación a los anteriores grupos que estaban representados en la Diputación respecto a los gastos. Gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Señor Blanco, tiene la palabra. Muchas gracias. Nos parece razonable que se fijen cantidades para el funcionamiento de los grupos políticos en una provincia con 191 municipios y 220 juntas vecinales a las que nos debemos. Quizá lo mejor, y en ese sentido, el tener un reparto por diputado y por grupo, a lo mejor tendríamos que empezar a plantearlo por número de concejales, por ejemplo, o por número de alcaldes, y a lo mejor se mostraba la realidad de otra forma de a quién representamos cada uno de los que estamos aquí. Lo digo sin aras a nada más, ¿de acuerdo? Es una propuesta que se hace desde la Presidencia, nosotros tampoco nos vamos a oponer, es una propuesta suya y no es, lógicamente, la que nosotros marcaríamos en ese sentido, pero vamos, que nos parece razonable. Si me permiten por alusiones, espero que el portavoz de Izquierda Unida rectifique lo que ha comentado,
porque se presentó la justificación por parte de este grupo político y hasta lo que yo sé, en la legislatura pasada hubo un informe de intervención en el cual se decía que era correcto. Si no se retira, pues obviamente empezaremos todos por un mal camino. Muchas gracias. Por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. La aportación que se aprueba hoy a nosotros nos parece una aportación razonable. Hay que tener en cuenta que se va a producir una disminución en las cantidades, puesto que se permanece la misma cantidad, pero se incrementa un grupo nuevo. Por lo tanto, la percepción, va a ser una cantidad menor. Y a nosotros nos parece que es justo y necesario que los grupos dispongan de una cantidad para su funcionamiento. En cuanto al tema de la transparencia y de la legalidad, estamos de acuerdo en que tiene que ser un tema absolutamente transparente. En su momento el Grupo Popular dio todas las facilidades en este sentido y en cualquier momento estamos a disposición de intervención y de a quien corresponda para que se evalúe el correcto funcionamiento y las designaciones de estas cantidades. Por lo tanto, ahí nosotros, pues como el que más legalidad, transparencia y responsabilidad en este sentido. El compromiso también en estas cantidades supone que no se van a incrementar. Por lo tanto, nosotros también entendemos que es una buena política, teniendo en cuenta efectivamente eso, el incremento de un nuevo grupo. Por lo tanto, esta es nuestra propuesta, estamos de acuerdo con ella y transparencia, legalidad y absoluto respeto en cuanto a toda la normativa al respecto. Pues muchas gracias por aclarar los términos. Sí que me gustaría decir que la propuesta lo que hace es mantener las cantidades que estaban fijadas anteriormente, aunque se ha incorporado un grupo, lo que se hace es repartir la misma cantidad entre más grupos, por lo tanto, lo que supone es una disminución de lo que va a percibir el resto de los grupos y que el compromiso, desde luego, es no incrementar las aportaciones a los grupos que son necesarias para el funcionamiento de los mismos. Y luego, por supuesto, el control y justificación, el que esté ajustado a la legalidad y, por supuesto, luego en qué lo destinen dentro de la legalidad cada grupo, respeto absoluto a sus objetivos y manera de funcionar cada uno de los grupos políticos. Sometemos a votación, réplica. Señor Iglesias, sí, bueno, tiene la palabra. Por alusiones. En la primera parte, yo soy miembro de Izquierda Unida, soy afiliado de Izquierda Unida, pero represento una realidad mucho más amplia, que es Ganemos Palencia. Entonces el grupo parlamentario o el grupo de diputación se llama Ganemos Palencia. Y en lo que me hace decir sobre que rectifique, no puedo rectificar porque la documentación está en el despacho. No quería yo entrar en estas cuestiones, pero... El señor Blanco tiene la palabra. No quería yo entrar en estas cuestiones, pero hasta lo que yo sé, si no da valía a la intervención de esta administración, es problema suyo, no es nuestro. Si un convenio de colaboración con la presentación de todas y cada una de las facturas no le sirve, ¿cómo le puede servir a usted que fue el único grupo que tuvo dificultades para la justificación y incluso lo ha reconocido antes? Nada más. Muchas gracias. Sometemos a votación la propuesta. Grupo de Ciudadanos. Abstención. Señor Iglesias. No. Señor Blanco. Abstención. Señora Fernández Caballero. Sí. Pues muchas gracias. Queda aprobada la propuesta con 2 abstenciones, un voto en contra y un voto a favor. Por el señor secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 12. Propuesta sobre régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación. El artículo 75 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, los artículos 8 y siguientes del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia y el artículo 13 del ROF disponen una serie de reglas y condiciones para que los miembros de la corporación puedan desempeñar su cargo con dedicación exclusiva o parcial y percibir determinadas indemnizaciones. A la vista de la actual composición de la Diputación, considerándose conveniente para la mejor gestión de las amplias e importantes competencias que tiene atribuida que algunos corporativos desempeñen su cargo con estas dedicaciones y a fin de completar y fijar el régimen retributivo, ajustándose a los límites señalados en el artículo 75 bis de la Ley 785 de 2 de abril, se propone por la Presidencia al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo.
1. Las retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o dedicación parcial se fijan en los siguientes términos y cuantías individuales. Presidenta, sueldo 3.404,58, complemento 2.277,99, total mes 5.682,57, extra 3.404,58, total anual 75.000 euros. Delegado de área, total anual 61.069,42 euros. Delegado de servicio, total anual 51.420,06. Diputado de la oposición, total anual 48.755,16. Diputado de la oposición al 50%, 24.377,58. El vicepresidente y la portavoz del equipo de gobierno percibirán únicamente las cuantías que les correspondan como diputados delegados. Conforme establece el artículo 12 del Reglamento Orgánico de la Diputación, el número máximo de diputados del equipo de gobierno con dedicación exclusiva será de 6, además de la dedicación que corresponde a la presidencia. El número de corporativos de los grupos de oposición con dedicación exclusiva o parcial será el siguiente: un diputado del Grupo Socialista con dedicación exclusiva, un diputado del Grupo Ganemos Palencia con dedicación al 50%, un diputado del Grupo Ciudadanos con dedicación al 50%. Cada dedicación exclusiva de un diputado delegado de área o servicio podrá sustituirse por 2 dedicaciones parciales al 50% de cuantía proporcional. Cuando se trate de corporativos de los grupos de la oposición con dedicación exclusiva, el portavoz del grupo podrá proponer sustituir cada dedicación exclusiva por 2 parciales. 2. La designación de los miembros de la corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial se determinará por resolución de la Presidencia de la Diputación y deberá ser aceptada expresamente por los designados. 3. Los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de los que forman parte en las siguientes cuantías por sesión. Pleno, presidente 550 euros, vicepresidente 550 euros, delegado de área 550 euros, delegado de servicio 550 euros, diputado 420 euros. Junta de Gobierno, presidente, vicepresidente, delegado de área, delegado de servicio 100 euros, diputado 50. Comisión informativa, presidente 190 euros, vicepresidente 165 euros, delegado de área, delegado de servicio o diputado 65 euros. Asimismo, los miembros de la corporación con dedicación ordinaria que resulten designados para formar parte de mesas de contratación percibirán por la asistencia a las sesiones formales que se celebren las cantidades dispuestas en el anexo 4, categoría primera del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y disposiciones de desarrollo. 4. Las retribuciones asignadas a los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o dedicación parcial y las asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación se mantendrán inalterables durante el mandato corporativo. A través de las bases de ejecución del presupuesto podrán establecerse limitaciones de gasto con carácter general en las percepciones por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados. 5. Los miembros de la corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados por el ejercicio del cargo y las comisiones de servicio encomendadas, devengándose asimismo los gastos de locomoción por las asistencias a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte desde su localidad de residencia, cuando no sea la capital de la provincia. Estas indemnizaciones se percibirán en las condiciones que fijen las bases de ejecución del presupuesto y el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, quedando asimilados los miembros de la corporación al personal del Grupo 1 del Anexo 1, con la particularidad de que por alojamiento y gastos de viaje en medios de transporte público se abonará el importe del gasto efectivo, previa justificación documental. 6. El presente acuerdo producirá efectos y se aplicarán los siguientes términos. La presidenta devengará las retribuciones asignadas desde el día de la toma de posesión y aceptación de su cargo. Los diputados con dedicación exclusiva o dedicación parcial percibirán sus retribuciones desde la fecha que determine la resolución de adscripción a dicho régimen. Las asistencias a sesiones de órganos colegiados de la Diputación Provincial y demás indemnizaciones derivadas del ejercicio del cargo de diputado se devengarán desde el día de la toma de posesión del cargo. 7. Publicar este acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Bien, nosotros no compartimos las nuevas retribuciones
porque lo que a priori puede considerarse una bajada, una reducción salarial, principalmente del sueldo de la presidenta, no es eso, sino es una adecuación a la nueva normativa. Decir que ahora cobra menos a lo mejor que el anterior mandato, pues puede inducir al error. Si esta tesis se demuestra además porque si bien la retribución que estaba por encima de la nueva normativa era solo la de la presidenta, que se reduce en un 13% aproximadamente, se observa cómo los demás sueldos y retribuciones de, por ejemplo, delegados de área o delegados de servicio permanecen inalterables. Se sigue cobrando lo mismo que en la anterior legislatura. Nosotros proponemos una bajada del sueldo de la presidenta de la Diputación, una bajada que no suponga que se esté cobrando el máximo permitido por la ley. Es una cuestión estética, casi, si me apura. Es un gesto de austeridad y proponemos, pues oye, también una bajada también de los delegados de área y de los de servicio. Es decir, una adecuación un poquito más palpable, que la gente lo pueda notar. Esto es solamente de cara estética. No lo compartimos para nada, ¿eh? No hubiera costado tanto y hubiéramos quedado todos muy bien. También vamos a votar en contra porque, dado el número de comisiones y, como además hemos dicho anteriormente, que no tienen fecha determinada, por lo tanto no sabemos el número de comisiones que va a haber mensualmente, pues entendemos que, bueno, pues no se sabe si va a haber 9 comisiones al mes, 18 o incluso si se va a trabajar mucho, como se ha dicho anteriormente, podría haber hasta 36 comisiones. Entonces, yo pregunto cómo los grupos minoritarios como Ciudadanos, que solamente tienen media dedicación exclusiva, pudieran asistir a una carga de trabajo con tanto volumen. ¿Me lo pueden explicar? Porque yo todavía no entiendo cómo, desempeñando las funciones ordinarias de mi puesto de trabajo de funcionario, puedo con media dedicación atender al resto de exigencias que me requiere como grupo político y un único procurador esta Diputación. Entiendo que en las retribuciones a grupos políticos se haga de manera proporcionada y cuantitativa, pero no estamos hablando de proporcionalidad cuantitativa, sino de proporcionalidad cualitativa, que es muy diferente y es una cuestión temporal y no económica. Es imposible estar dando clase y atender comisiones informativas. Eso ustedes lo tendrían que ver. Lo pedimos no solo para el Grupo Político Ciudadanos, ni para esta legislatura. Creemos que el reglamento de la Diputación debería de modificar su estructura en el sentido de que cada grupo nuevo que entra, bien esté formado con un diputado, 2 o 3, por lo menos tenga la dedicación exclusiva, que entiendo yo deba de ser la del portavoz de grupo, para poder atender a todas estas funciones que se exigen. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No? Vamos a trabajar mucho. ¿Es participación la que ustedes proponen? Pues den participación, no solo en las formas, sino en el fondo. Es algo muy entendible. No quiero que esto se malinterprete como que lo que pretende Ciudadanos es tener una dedicación exclusiva con un sueldo. Yo ya tengo un sueldo y el que no lo tenga, pues desgraciado de él, tendría que buscarlo, ¿verdad? Pero entendemos que esto es algo obvio. No estamos pidiendo, no sé, cosas raras. Deberían de haberlo previsto y entendido. Y no se puede hacer demagogia con este tema, ¿vale? Por lo tanto, nuestra posición es el voto en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Iglesias. Gracias. Bueno, pues efectivamente la señora presidenta tiene el máximo legal que se permite por sueldo. Esa es la situación que tenemos en la que tenemos que ahondar. La situación es que el máximo legal que se nos permite es el que nos aplicamos, que supone una reducción de la pasada legislatura. Es algo obvio, pero también es cierto que efectivamente nos aplicamos el máximo que se nos permite legalmente.
estéticamente, desde luego, no parece pertinente. La Diputación de Palencia, en sus dos últimos presidentes, exceptuando, bueno, incorporando también a Ana Senjo, ¿no? Pero bueno, anteriormente el señor Enrique Martín y José María Hernández, bueno, pues pasábamos de ser presidentes de Diputación, que era la octava, novena persona mejor pagada en política de todo el Estado, y luego con José María Hernández pues pasamos a ser una de las diputaciones mejor pagadas de todo el Estado. Ahora, una provincia que en importancia por población es de las últimas, no sé si somos la 47 o una cosa similar, pues nuestra presidenta considera que el sueldo justo para la provincia número 47 en población es la cantidad máxima permitida por la ley. En cuanto a la organización, pues nosotros el tema no es la media dedicación, si es media dedicación o no, o es una dedicación completa en torno al tema de los sueldos. Nosotros pensamos y consideramos que los sueldos de las dedicaciones completas y de los delegados de servicio y demás están pues muy sobrevalorados, ¿no? Nosotros, con efectivamente la situación en la que yo he estado en los últimos 4 años siendo el diputado único, he podido acudir perfectamente a todas las comisiones, muy bien organizadas por parte de esta casa para facilitarme en este caso, siendo cuando era solamente una persona, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, desde luego, pero también felicitar esa organización por parte de esta casa, pero desde luego yo podía acudir con mi media dedicación. Y el sueldo de la media dedicación, pues a mí me parece digno. Pero me parece digno para que incluso fuese el de la dedicación completa, porque aquí a lo que estamos es que realmente la capacidad de gestión de mía ahora con otra persona en mi grupo, pues me puedo ver más desenvuelto y voy a seguir cobrando lo mismo. Entonces, ahí es donde entran las valoraciones de cómo se tiene que desenvolver. Hay una sobreestimación en unos sueldos y luego, pues realmente se podrían aclimatar más al funcionamiento, ¿no?, de lo que es la realidad social, porque están muy sobrevalorados la cantidad de estos sueldos. Respecto a las percepciones por las comisiones informativas y demás, pues ya he comentado anteriormente que bueno, pues que veremos para que estas percepciones y estas comisiones pues puedan tener carga de trabajo y no se planteen como meros trámites para conseguir la firma para conseguirle el pago de 65 euros por comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Señor Blanco tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, hay que reconocer que todas las cuantías que se establecen están dentro de la horquilla de la ley, como no podía ser de otra forma, y lógicamente dentro de la horquilla o dentro de lo que marcaba el reglamento orgánico en cuanto al número de posibles dedicaciones en base a los números, al número de diputados de cada uno de los grupos. Sigue una petición. Esperamos que no haya cierta tentación por parte de la Presidencia en vender un esfuerzo cuando es un cumplimiento de ley. ¿De acuerdo? Nos parece que no sería del todo apropiado. Por lo tanto, eso es un punto que quedamos claro. No vamos a entrar desde este grupo en si es mucho o es poco. Y no sé si es hasta un elemento novedoso. Porque la experiencia política ya nos va diciendo que hay veces que 24.000 euros es mucho y 75.000 es poco. Y todo depende del trabajo que se realice. Ahora bien, la advertencia que hacemos, lógicamente, es que estaremos, como no puede ser de otra forma, vigilantes en el sentido de que estas cantidades se reflejen en la mejoría de la provincia. Se tiene que reflejar, lógicamente, no solo en trabajo en esta institución, sino en trabajo de campo, en trabajo en la provincia, en esos 191 municipios de norte a sur y de este a oeste. Hay que reconocer, y eso tenemos que ser todos sinceros, que son cantidades muy generosas en el sentido, y digo todas, no digo solo una, en los tiempos que corren. Así que todos tenemos esa obligación, todos, de demostrar que no son cantidades tiradas, sino que es dinero que los palentinos y palentinas invierten en la mejora de su provincia. ¿De acuerdo? Inversión en lugar de gasto. A ver si empezamos todos a tener un poco ese concepto. Porque, lógicamente, si no es una inversión, si eso no se cumple, los que tienen la potestad dentro de 4 años a cada uno de nosotros de ponernos en nuestro sitio, los únicos que lo tienen son ellos.
Por lo tanto, si ellos ven que la provincia tira para adelante, será dinero invertido. Si ven que la provincia tira para atrás, ese dinero no es inversión. Si 75 es caro, será el descrédito de la institución provincial. 75, digo 75.000, pero que no se nos olvide, también será el descrédito de la institución los 61.000, 51.000, nuestros 48.000 y los 24.000 de otros. Por lo tanto, todos tenemos que adquirir, y este grupo asume su responsabilidad en ese sentido, asumimos la responsabilidad de ese dinero que como grupo, como diputados vamos a percibir para y por la provincia de Palencia y para trabajar. Proponemos lógicamente al resto que se asuman, y entendemos que así lo van a hacer, a esa responsabilidad. Demostremos a la gente de verdad que esto no es dinero tirado, sino dinero invertido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández Caballero. Efectivamente, aquí la palabra mágica es trabajo. No es tanto la percepción, sino el trabajo. Y lo que los políticos vamos a cobrar por nuestro trabajo, efectivamente, va a ser lo que nos merecemos y lo vamos a demostrar trabajando. Por lo tanto, no estamos hablando ni de mucho ni de poco, sino de una dignificación del trabajo y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer los que estamos aquí todos, en función de nuestro sueldo, en función de nuestra percepción, es trabajar lo máximo posible, porque, efectivamente, dentro de 4 años sí será el momento de dar la cara y de decir, yo cobré pero trabajé. Otros, a lo mejor, cobrando poco, no podrán decir ni tan siquiera ni cobré ni trabajé. Y ese es el problema. La organización de los grupos, yo me puedo meter en la organización del mío. Efectivamente, don Félix pasó 4 años de legislatura en soledad, vino a todas las comisiones, se facilitó su tarea efectivamente. Yo creo que en ese sentido no ha habido nunca ningún problema y no creo que el representante de Ciudadanos vaya a tener ningún problema tampoco. Es una cuestión de organización, aquí sabemos todos a lo que venimos y, bueno, pues ya digo, no va a haber ningún problema en cuanto a las reuniones y a facilitar esas tareas. El nuevo modelo retributivo que presenta el Grupo Popular pues se corresponde con un nuevo proyecto de trabajo, con un nuevo proyecto que la presidenta dijo en su discurso de investidura, que se fundamentaba sobre todo en organización, en trabajo y en participación. Yo creo que lo hemos dicho todos ya, la nueva composición de las comisiones va a permitir que se haga un trabajo más eficaz y sobre todo más real sobre la situación de nuestra provincia. Y en eso es en lo que yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Independientemente de esa regulación del sueldo de la presidenta a la normativa, lo que hay que tener claro es que ha habido una reducción del 23% en ese sueldo, en esa percepción del sueldo. No es una cuestión ni de estética ni de otra cosa. Un presidente tiene unas atribuciones, pero también tiene unas obligaciones que no la tienen otros miembros de esta corporación. Por lo tanto, efectivamente, lo de si es mucho o es poco, su trabajo lo dirá y de ello tendrá que rendir a los ciudadanos. Yo le recuerdo simplemente que el sueldo de la presidencia es 1,5 veces mayor que el de un portavoz de la oposición. Ustedes saben el trabajo que lleva una presidencia en esta casa, pero por lo demás yo estoy de acuerdo en que esa dignificación del trabajo de la política empieza por nosotros mismos, por ser responsables, por ser consecuentes y por ganarnos hasta el último euro de lo que realmente percibimos. Por lo tanto, dentro de 4 años veremos si hemos sido unos diputados caros o baratos y eso nos lo van a decir las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Caballero. ¿Algún portavoz va a pedir turno de intervención? Pues sometemos a votación la propuesta. ¿Por Ciudadanos? En contra. Señor Iglesias. No. Señor Blanco. Abstención. Señora Fernández Caballero. Sí. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta con 2 votos en contra, una abstención y el voto a favor del Grupo Popular. Por el señor secretario, puede dar lectura al siguiente punto del orden del día. Punto número 13. Propuesta sobre determinación del número, características y retribuciones del personal eventual. El artículo 33, 2F de la Ley 785 atribuye al Pleno de la Corporación la determinación del número y régimen del personal eventual, competencia que, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del mismo precepto, es indelegable. Asimismo, el artículo 104 bis, apartado 2 del mismo texto legal,
Dispone que el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la corporación del municipio más poblado de su provincia, correspondiendo en el caso de municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes, tramo en el que se encuentra esta diputación, un número de puestos de personal eventual que puedan incluirse en plantilla que no podrá exceder del número de miembros de la corporación. En consecuencia, esta presidencia propone al Pleno de la Corporación la aprobación del número y régimen del personal eventual en los siguientes términos. 1. Gabinete de Presidencia. Se determinan los siguientes puestos de personal eventual con las retribuciones que a continuación se detallan. Un jefe de gabinete, estudios, planificación y programación que desempeñará las tareas de impulso, seguimiento y coordinación de la unidad, que estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una plaza de coordinador de área, subgrupo A1, nivel de la tabla de retribuciones del personal de la Diputación 28.0, con especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. Un secretario particular encargado del despacho de correspondencia y documentos, visitas y agenda de la presidenta y aquellas otras tareas que le sean encomendadas. Estará dotada con las mismas retribuciones de íntegras anuales de una plaza de jefe de sección encuesta infraestructura subgrupo A2 nivel retributivo 24.1 con disponibilidad horaria en 14 mensualidades. Un administrativo de secretaría de apoyo a la secretaría particular estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales que una plaza de administrativo de la Administración General subgrupo C1 nivel retributivo 20.0 con un complemento anual de 1.540 euros por especial disponibilidad por desplazamientos en viajes oficiales en 14 mensualidades. Y un secretario de Relaciones Institucionales y Medios de Comunicación dotado con las retribuciones íntegras anuales de una plaza de licenciado en Ciencias de la Información, subgrupo A1, nivel retributivo 25.3, con especial disponibilidad horaria en 14 mensualidades. 2. Medios personales al servicio de los grupos políticos de la Diputación. Para prestar la debida asistencia a cada uno de los grupos políticos que integran la corporación, se asignará el personal administrativo que prevé el artículo 22 del Reglamento Orgánico de la Diputación, con la salvedad de que los 2 secretarios de grupo a jornada completa que corresponden al Grupo Popular no serán cubiertos en el presente ejercicio. Las retribuciones íntegras anuales de coordinador de grupo serán de igual cuantía que las de una plaza de jefe de sección encuesta infraestructura subgrupo A2 nivel retributivo 24.1 con disponibilidad horaria en 14 mensualidades. Las retribuciones íntegras anuales de los secretarios de grupo a jornada completa serán de igual cuantía que las correspondientes a un administrativo de Administración General, subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, incrementadas por especial dedicación en 1.540 euros anuales y abonadas en 14 mensualidades iguales. Las cuantías retributivas de los secretarios de grupo a media jornada se reducirán proporcionalmente. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos como grupo político tiene un concepto claro de este tipo de nombramientos. Estamos en contra del personal eventual, del personal de libre designación, de las comisiones de servicio, de las atribuciones temporales, de funciones, porque entendemos que lo que se genera con este tipo de nombramientos quizá aisladamente no se visualiza, pero si vamos sumando administraciones, por ejemplo, en los servicios centrales de la Junta de Castilla y León, el 37% del personal es de estas características. Nosotros no lo podemos tolerar y el partido tiene unas instrucciones claras y lo tiene claro en este sentido. Lo único que estamos generando es una administración, al fin y al cabo, clientelar al servicio del poder, ¿no? Del poder político y de sus intereses, pero no es real de que sea luego al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, en genérico, Ciudadanos está en contra de este tipo de nombramientos y en lo que nos toca en la parcela de la Diputación, nosotros vamos a votar en contra de este tipo de nombramientos. Muchas gracias, señor Iglesias. Sí, bueno, pues obviamente nosotros tampoco apoyamos este tipo de nombramientos. Entendemos que dentro de una administración hay que tratar de que la mayor parte de la carga la puedan hacer los funcionarios. Entendemos que el personal de libre designación tiene que ser muy limitado y entendemos que dentro de eso, que la Diputación de Palencia ya sabemos que no es una institución
muy sobrecargada comparado con otros organismos, ¿no? Y que en ese aspecto siempre se ha tratado de ser austero, pero siempre, la verdad que siempre es mucho, ¿no? Siempre lo que se ponga siempre es mucho, porque pensamos que esto tiene que ser cuanto más limitado mejor. Y además nosotros encontramos un menoscabo, ¿no?, respecto a los grupos minoritarios, que es lo que hablábamos antes, ¿no?, en cuanto a que los grupos mayoritarios tienen la posibilidad de, haciendo el mismo trabajo, tener jornadas completas, y los grupos minoritarios, que conlleva mayor capacidad de esfuerzo, tienes medias dedicaciones, y en el caso de los técnicos pues te encuentras con sueldos que están dentro de, podemos hablar claramente de la precariedad, ¿no?, con 800 euros. Gracias. Señor Blanco. No va a intervenir. Señora Fernández Caballero. Bueno, vamos a ver, la contratación del personal eventual, y yo creo que aquí el representante de Ciudadanos ha hecho una mezcla muy... Yo no soy funcionaria, desde luego, pero no es lo mismo una libre designación que personal de confianza. Ahí hay una mezcla que usted ha hecho que realmente no sé. También dentro de esa mezcla entrará su secretario de grupo, al que yo creo que no va a renunciar. Entonces, yo lo que entiendo es que es un personal que se necesita, es un personal necesario, efectivamente. Hay tareas para las que los funcionarios no están preparadas, ni tienen tampoco esa necesidad de estar preparados. Son un personal que están 4 años, como efectivamente el resto de la corporación. Es una cuestión de confianza, pero de confianza en la organización, y es un personal que, en este caso, además, como ustedes bien reconocen, en esta Diputación se practica una política de austeridad, se cubren menos plazas del personal del que se podría cubrir, y realmente es un personal que trabaja. Además, en este periodo, la novedad es que se han adaptado los sueldos de este personal que se va a contratar. Se va a hacer una adaptación a todas aquellas retribuciones y compensaciones que tienen los funcionarios de esta casa. Por lo tanto, va a haber una reducción importante dentro de esos emolumentos que van a recibir el personal eventual, en torno a los 21.000 euros. Hay que ver el trabajo de las personas dentro de esa identificación de la que hablábamos antes. Es un personal que tiene una carga de trabajo importante, que realiza un trabajo muy eficaz para la institución en general, y que realmente no vemos ninguna pega en que tengan que realizar sus tareas de esta manera. Por lo tanto, con esa reducción, con esa austeridad y con ese deseo de no incrementar, y desde luego le recuerdo que el Grupo Popular renuncia a posibilidades que sí que tendría, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pues muchas gracias. Me gustaría simplemente precisar una cuestión. El personal eventual que va en esta propuesta se ha ajustado sus categorías profesionales a los criterios de categoría profesional de los funcionarios de esta casa, con una disminución en la masa salarial del personal eventual de más de 21.000 euros para la próxima legislatura. Simplemente lo quiero aclarar para que sepan ustedes que se han equiparado para funciones similares de personal, de funcionarios de esta casa, con criterios similares a las categorías profesionales de los funcionarios. Lo que corresponde a cada grupo es lo que dice el reglamento de esta casa, y por lo tanto creo que si las reglas del juego son estas para todos, debemos respetarlas independientemente de la representatividad que nos otorguen los ciudadanos y las consecuencias que se deriven de ella. No nos podemos quejar en función de la representatividad cada legislatura. Otra cuestión es que lo planteen a través de otro tipo de iniciativas. Cada uno tiene la carga de trabajo que le exigen los ciudadanos en función del resultado de las urnas, como es lógico. Y todos ellos esperan que cada uno de nosotros lo hagamos de la mejor manera posible. Por lo tanto, si les parece, vamos a votar el punto del orden. Réplica. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos por tiempo máximo de 5 minutos. Bien, vamos a ver. Yo no he dicho que el personal que aquí se propone no trabaje, ni tampoco he dicho que cobre en exceso, ni tampoco me he quejado de lo asignado a los grupos políticos. El concepto que quiero transmitir es un concepto muy claro, y es que
si hay funcionarios en esta casa y en cualquier otra casa que pueden cometer esas funciones, entendemos desde Ciudadanos que el personal eventual, el personal de libre designación, las comisiones de servicio son excesivas en la Administración, tanto en la Diputación, ayuntamientos, como en la propia Junta de Castilla y León. Es un concepto que aisladamente yo creo que todos compartimos. No malinterpreten la postura que inicialmente he dicho. No tengo nada en contra de si trabajan o no. Yo no he dicho eso, ¿vale? Y tampoco hemos querido decir de Ciudadanos que nos parece excesivo lo que se nos da o no, o escaso. El concepto es muy distinto. Espero que haya quedado claro y matizado. Muchas gracias. ¿Algún portavoz más quiere intervenir en turno de réplica? Pues sometemos a votación la propuesta, si les parece. Ciudadanos. En contra. Señor Iglesias. No. Señor Blanco. Abstención. Señora Fernández Caballero. Sí. Queda aprobada la propuesta por 2 votos en contra, si no me equivoco, 1 de abstención y 1 a favor. Muchas gracias. Por el señor secretario se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Propuesta sobre el nombramiento de representantes de la Diputación en órganos colegiados. Al objeto de ostentar la representación de esta Diputación en los diversos organismos en los que tiene participación, se propone por la señora Presidenta que se designe a los señores corporativos que a continuación se detallan. Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental. 2 representantes del Grupo Popular, 1 representante del Grupo Socialista, 1 representante del Grupo Ganemos. Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla. Junta General, 2 representantes del Grupo Popular, 1 representante del Grupo Socialista, 1 representante del Grupo Ciudadanos y en el Consejo de Gobierno 1 representante del Grupo Popular. Fundación Villa Romana de la Olmeda. El diputado provincial de la zona de Saldaña, don Adolfo Palacios Rodríguez, y el presidente de la Comisión Informativa de Cultura. Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería. 2 representantes del Grupo Popular, 1 representante del Grupo Socialista. Consejo Provincial de la Mujer, 1 representante de cada uno de los 4 grupos políticos de la corporación. Fundación Díaz Caneja, 1 representante de cada uno de los 4 grupos políticos. No figuran incluidas en la relación precedente los cargos de presidente y vicepresidente de los organismos citados cuando correspondan a corporativos provinciales que se regularán por los respectivos estatutos. La designación nominativa de los corporativos que formarán parte de los órganos anteriormente citados corresponderá a los respectivos portavoces. Debo añadir que por el Grupo Popular se ha incorporado ya una propuesta condicionada a la aprobación de esta propuesta de la Presidencia de designación de una serie de personas que, si es necesario, pues procedo a dar lectura ahora o en un momento posterior. Pues si quiere, bueno, el resto de grupos no ha propuesto todavía representantes, pues entonces si le parece al señor secretario esperamos. La lectura por el grupo de... Deberíamos leerla completa. Yo creo que sí. Venga, va. Bueno, vamos bien. Como está condicionada a la aprobación de la propuesta, se puede dar lectura al principio, al final o incluso en una sesión posterior. Pero bien, el Grupo Popular, concretamente, propone la designación como representantes del mismo en el Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental a don Mario Grandasimón y don Adolfo Palacios Rodríguez. En el Consorcio para la Gestión Turística designa a don Luis Calderón Nájera y don Carlos Morchón. En el Consejo de Gobierno de dicho Consorcio para la Gestión Turística del Canal a don Luis Calderón Nájera. En la Escuela Universitaria de Enfermería a doña María José de la Fuente Fonbellida y a doña Carolina Balbuena. En el Consejo Provincial de la Mujer a doña Carolina Balbuena. Y en la Fundación Díaz Caneja a don Javier Villafruela.
Por el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Bueno, pues me hubiera gustado formar parte de todos los grupos y los consejos, pero es imposible. Así que lo entendemos. Gracias, señor Iglesias. Bueno, pues yo no soy tan comprensivo como... Y nosotros hemos dado... tenemos mucho interés en estar en el... perdón, sí, está... Joder, que no lo veo ahora. Teníamos mucho interés en estar en el consorcio de residuos. Creemos que es un órgano fundamental para la Diputación, y no solamente para la Diputación, sino para toda la provincia. Tenemos también ahora en nuestra corporación al vicepresidente de la corporación del consorcio de residuos, y para nosotros es fundamental desde ya, dentro de este organismo, cambiar el reglamento y tratar de que sea más amplio, de facilitar la participación de todos los grupos, tanto en el ayuntamiento como en la Diputación. Nos parece sustancial. No entramos por motivos obvios, como que no se puede, tampoco lo permiten en el Canal de Castilla, pero tanto para unos como para otros, hasta que se modificasen, desde luego, para mí sería importante que se pudiese acudir aunque fuese con voz pero sin voto, pero me parece que de momento, de manera temporal, sería importante para todos los consejos en los que alguno de los partidos con representación en la corporación provincial nos quedamos fuera. Gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Blanco. El Grupo Socialista está representado en todos los órganos, por lo cual, lógicamente, pues nos damos por satisfechos, porque son órganos efectivamente interesantes en ese sentido. Hoy mismo por la mañana traemos la propuesta. Es una cuestión de orden y pido disculpas al secretario en ese sentido, porque lógicamente, efectivamente, tenía que haber estado la propuesta antes, pero es una cuestión que entenderá. Nos gustaría que la persona que esté luego en una comisión de medio ambiente esté, por ejemplo, en la gestión medioambiental, en el consorcio de gestión medioambiental. Entonces vamos a proceder a repartir esto. Le pido disculpas por no haberlo traído. Espero que no haya ningún problema al respecto. Gracias. Pues muchas gracias, señor Blanco. Ningún problema, y todos lo comprendemos. Cuando tengan ustedes designados los miembros de representación, se les hacen llegar al secretario y no hay mayor... Me gustaría aclararle una cosa, señor Iglesias. ¿Tienen ustedes un representante en el consorcio de residuos? Lo digo porque parece que bueno, bien, pero en función de la representatividad, quiero decir, tienen ustedes derecho a tener representante en eso. El señor Polanco... No, y me va a perdonar una cosa, que ahora se lo voy a adelantar. No es un tema del reglamento de esta casa, sino, si no me equivoco, y sino que me corrija el señor secretario, será un tema de los estatutos del propio consorcio, la composición de los integrantes. Por lo tanto, quiero decir que no es una cuestión de esta casa, que parece que ha quedado un poco, me va a perdonar usted en entredicho, si se cambia el reglamento, no es un tema del reglamento de la Diputación. Esta propuesta va totalmente conforme con lo que se establece en la legislación aplicable. Sería un tema, en su caso, de los estatutos, de la composición del propio órgano. Lo digo por aclarárselo simplemente. Sí, tiene. Simplemente el señor Polanco o el señor Palacios me han entendido perfectamente por qué hago este comentario, porque hay plazas dentro de... Vale, pues me va a disculpar porque la que no le he entendido ha sido la señora presidenta. Si les parece, ¿tienen algún...? No. Pasamos a la votación. Ciudadanos. Abstención. Grupo Ganemos. Abstención. Señor Blanco. Grupo Socialista. Sí. Señora Fernández Caballero. Sí. Pues muchas gracias. Queda aprobada la propuesta. Pues me van a perdonar, y ya no habiendo más asuntos que tratar, y simplemente con el ruego de que las palabras de hoy respecto al trabajo, la participación y el compromiso de todos los diputados redunden dentro de 4 años en el beneficio de esta provincia y sobre todo de los palentinos, que no quede en un deseo del primer pleno extraordinario, sino que lo hagamos día a día. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias a todos.